quiero compartir con ustedes este tema que se llama el perfecto amor. ¿Qué pasó? Ya. Gracias. El perfecto amor echa fuera el temor. Y vamos a estar usando un texto que está en Primera de Juan, capítulo 18. Recuerden, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor. Y el perfecto amor es el amor ¿de quién? El amor de Dios. Y si hablamos del amor de Dios, estamos hablando entonces ¿de quién? De Dios mismo. Porque Dios es amor. Amén. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y muchas veces nos cuesta trabajo entender esto que es tan importante. Porque muchas veces pensamos que del amor se trata de pasar la mano, del cariño. Y eso es una realidad, eso es verdad. Pero también el amor me habla a mí de carácter. De fortaleza. Usted nunca ha visto una mujer muy amorosa, llena de amor, poniéndose quizás molesta o brava por algo. Usted ha oído la expresión esa que dice, yo nunca lo he visto así. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, yo tenía la edad de quizás Christopher, así. Hace muchos años yo me presenté un día tempranito, porque yo estaba en el ejército, ¿verdad? Yo estaba en el ejército. Y los primeros años del ejército. Y yo me presenté a donde estaba mi pastor, porque ese día iban a arreglar la iglesia, iban a pintar y todo el mundo estaba preparándose para ir a pintar. Pero yo me adelanté, yo estaba tan emocionado, porque ese día no tenía que ir al ejército. Y fui tempranito. Y le toqué la puerta al pastor. Eran como las 6:30. Y yo quería trabajar ya. Yo quería que me diera ya una brocha para pintar, o que me diera una escoba, que me diera algo para... Y el pastor se levantó y me miró con una cara. Me abrió aquella puerta y me miró con una cara. Y esta es la expresión. Yo nunca lo había visto así. Todo amor, todo risueño. Nuestro pastor siempre ha sido una persona muy risueña, muy amoroso. Era un pan, una persona, una voz alta. Cuando se emocionaba en el púlpito era cuando yo lo único veía. Pero aquel día, esa mirada que te matan. Sí, parece que tenía sueño, no sé. Esas miradas que tú dices. Cuando él me vio, salió así. Y yo no sé si fue porque yo lo molesté o por qué fue, y me dio un cepillo de alambre y una escalera y me dijo, ve esa escalera con este cepillo de alambre. Allá arriba en la cruz de la iglesia, hasta donde dé la escalera, empieza a cepillar todos aquellos bloques que estaban llenos de moho. Yo estaba en el ejército, para mí ya no había peligro alguno. Pero después dije, se habrá puesto bravo conmigo y me dio esa tarea. Porque realmente nunca yo lo había visto así. Pero bueno, de ese amor no es el que le quiero hablar. Me quiero hablarle de esa persona que por amor es capaz de enfrentarse a cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede ver un animal, una gallina, usted le cae atrás una gallina. Todo el tiempo le puedes estar cayendo atrás y la gallina siempre va a estar corriendo. Ahora, que tenga pollito para que tú veas. Cógele un pollito para que tú veas eso.
o cualquier animal, que tú lo ves que han sido muy dócil, muy sano, muy puro, muy bueno, y de pronto tú le haces algo que afecte completamente ese sentimiento materno o ese sentimiento de protección y de cuidado. Así es Dios con nosotros. Dios nos ama tanto a nosotros, Él nos ama tanto que ha derramado en nuestras vidas su Espíritu. Su Espíritu está con nosotros. No es un Dios que te dijo, hazte una estampita, hazte un crucifijo, hazte una postalita y llévalo contigo y que cuando se te pierda, bueno, vete a comprar otra. No es ese Dios, es el Dios celoso, es el Dios poderoso, es el Dios creador del cielo y de la tierra que a través de su Espíritu Santo habita y vive con nosotros. Y hay algo en el cual el hombre en estos tiempos está luchando y está siendo confrontado. Y no solamente luchando y siendo confrontado, sino que está siendo víctima. Y es el temor que se infunde. El temor que llega al corazón para apocar el corazón, para quebrantar el corazón, para entristecer la persona, para traer depresiones, para traer enfermedades en el cuerpo, producto a esta sensación que las personas experimentan, llamada temor. Nosotros leemos Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, y leemos de la siguiente manera. Dice, en el amor no hay temor. Capítulo 4, capítulo del apóstol Juan, que habla completamente acerca del amor de Dios, de ese amor de Dios. Dice, en el amor no hay, escuche bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí, dice, el temor lleva en sí, ¿qué es lo que lleva? Castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Dónde se origina el amor? Si vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 10. Si leemos en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 10, hay una conversación allí entre Dios y el hombre. Dios crea al hombre en un estado perfecto de relación, de comunión, de propósito. Crea al hombre con una mirada puesta en ser Él el que señorea, administra, sojuzga toda la creación. Esa es la visión con la que Dios crea en hombre, le da autoridad, le da poder. Sin embargo, el hombre en una sola actitud cambia completamente esos planes. Y eso es suficiente para que entre este sentimiento de abandono y de destrucción. Si leemos Génesis capítulo 3, 10 dice, y él respondió. ¿Quién respondió? El hombre. Oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué cosa? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué tú no sabes lo que es eso? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? A mí me encantaría leer toda la conversación. Y vamos al verso 8.
Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Oír la voz de Jehová Dios que se paseaba, eso era normal. Eso no era una cosa de que ahora voy a escuchar a Dios. Oh, no, eso era normal para ellos. El escuchar la voz, que Dios estuviera paseándose en el huerto del Edén y ellos conversaban y hablaban con Dios. Eso era muy normal para ellos. Dice, pero esta vez escucharon a Dios de una manera diferente. Esta vez, cuando escucharon a Dios, no escucharon a el Dios que venía a hablar con ellos. Ahora ellos sintieron temor de la voz de Dios. Ellos sintieron miedo de la voz de Dios. Cuando ellos sintieron la voz de Dios, dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová le dijo, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Mire, yo quiero que usted entienda algo muy importante. No fuimos diseñados y creados, escuche bien, para tener miedo. No fuimos creados. Ese no es el hombre que Dios creó. Y entonces usted dice, bueno, pastor, pero ¿y ahora entonces por qué? ¿Y por qué nosotros tenemos temor y tenemos miedo? Es verdad que tenemos temor y tenemos miedo. En muchas ocasiones tenemos mucho temor y tenemos mucho miedo. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo de enfrentarnos a algo, tenemos miedo de una persona, tenemos miedo de algo. Hay algo que viene a inundar nuestras vidas y nos trae un trauma tan grande que eso pasa de un simple sentimiento a una enfermedad en el cuerpo, y muchas personas hasta mueren solamente por el simple hecho de tener miedo en algo. ¿Cuántos nosotros hemos estado recibiendo malas informaciones todos estos años? Constantemente. E informaciones exageradas. Muchas de ellas, algunas de ellas son verdad, pero otras son exageradas. Y reaccionamos de manera también exagerada. ¿Por qué? Porque nos inunda este temor. Viene a nuestras vidas. Pareciera que el amor de Dios sirve simplemente para hablar de las cosas bonitas de Dios que hace por uno. Pero realmente cuando hablamos de ese amor de Dios, no estamos hablando de una ternura, aunque sí. No estamos hablando de una manito pasada por arriba y un besito, aunque sí. Estamos hablando del poderoso amor de Dios, perfecto amor de Dios, que cuando se está en esa perfección, somos impenetrables. Somos impermeables. Somos fuertes. Estamos bien plantados. Tenemos nuestras convicciones, certezas y creencias bien claras. Y eso es lo que nos proyecta a nosotros a ser cristianos vencedores. Es lo que nos proyecta a nosotros a ser cristianos victoriosos. Es por eso que el apóstol Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que hay tantas declaraciones de poder en la palabra de Dios. Y uno quisiera y dice, ay, si eso me pasara a mí. Pues claro, eso te puede pasar a ti. El problema es que nosotros tenemos que ver cómo es que ves a Dios. ¿Cómo es que tú ves a Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo es que tú ves a Dios entonces? ¿Qué significa Dios para ti? Este
temor, su naturaleza es resaltar. Perdón, estoy en el Génesis 3:10. Y respondió y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A partir de este momento el temor se empoderó, se plantó en la naturaleza del hombre. Ahora, ¿cómo es su naturaleza? La naturaleza del temor es resaltar los errores del pasado, atacar con tu pasado y poner en duda quién eres en Dios, tu identidad presente. ¿Qué es lo que hace Él? Te recuerda de a dónde saliste. Él te lleva a tener una retrospectiva de tu pasado. Pasado que en Cristo Jesús enterró. El sacrificio de Cristo Jesús vino para enterrar ese pasado, para perdonar la transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? La transgresión fue que Dios dijo que no comieran del árbol del conocimiento y ellos comieron. Y automáticamente que ellos pecaron, que ellos se alejaron de Dios, que cometieron este grave error o pecado, automáticamente Dios introduce la salvación, la restauración de ese error de ellos. Eso no pasó de un verso a otro. En el 14 dice: automáticamente en esa conversación Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Por eso es que estaba desnudo. ¿Cómo Dios sabía? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? De la única manera, me imagino a Dios, estoy parafraseando, me imagino a Dios diciendo, de la única manera que tú sepas que estás en esa condición es porque comiste del árbol que te dije que no comiera. Es porque rompiste la regla, es porque transgrediste la regla. Transgredir quiere decir automáticamente, después de conocer una ley, conociendo la ley de que no puedo hacer algo, conociendo la ley, en esa decisión de yo primero saber que esa ley está y conocer la ley, mi voluntad al romperla es transgresión. Cuando no conoces la ley y cometes el pecado, eso es otra cosa. Pero transgredir es la ley que está establecida, que tú la rompes conscientemente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: claro, ahora imagínate, la pobre mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oh, sí, la mujer. Entonces Jehová le dijo a la mujer: ¿y a ti? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: no, la serpiente. La serpiente que estaba allí que me engañó. La serpiente. Y Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias. Pero espérate, no solamente hay una consecuencia a la serpiente, que todos sabemos quién es, y no es la suegra, no es la suegra, es el diablo que estaba allí en ese momento. Maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, y al hombre le dijo, pero no quiero ir allá a ese punto, porque no es lo que nos trae a colación en esta hora. Lo que quiero es explicarles y decirles que automáticamente en ese mismo momento Dios diseñó el plan, la estructura para sacar al hombre de esa condenación en la que él se metió. Él le dio una autorización a que el temor y todos los demonios y todas las cosas malas llegaran a él. Él le dio autorización, él le autorizó al mal que dominara, que gobernara ahora en la vida no solamente de él, sino de toda su descendencia, que es la raza humana.
Entonces, este es el origen del temor. Y el propósito del temor es traer tu pasado, un pasado que ya fue redimido, un pasado que ya fue transformado, lavado, un pasado que Cristo lavó en su sangre. Este pasado, traerlo a colección, traerlo a la memoria. Pero nosotros tenemos que saber, como dice Romanos capítulo 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que pasa. Si no estás en Cristo Jesús, te corresponde la vida de este hombre en esa condición de pecado. Si estás en Cristo Jesús, entonces ninguna condenación hay en ti. Si no estás en Cristo Jesús, no solamente la condenación, sino todas las consecuencias de la condenación. Y cuando estamos condenados, o cuando se nos culpa de algo, o cuando se nos señala, muchas cosas negativas pasan en nuestras vidas. Porque hay condenación, porque no hay esa liberación o esa paz que se encuentra en Cristo. Y al tener esa condenación, te encuentras en tiniebla. Dios no nos creó así. Dios no nos creó así. Nos creó de tal manera que tuviéramos una relación y una comunión con Él íntima y perfecta. Y ese es su amor. Su estrategia es alentar inseguridad en el proceso que Dios comenzó en nosotros. Dios comienza un proceso, lógicamente no es fácil. Al principio hay muchos temores. Al principio de esta carrera uno arranca, uno comienza, tiene muchas dudas, hay incertidumbres, hay muchas batallas que pelear, pero ahí está el Señor, está con nosotros, nos está librando. Recuerdo un evento que está en el libro de Juan, en Primera de Samuel capítulo 17. Todos recordamos, ¿quién no conoce, quién no recuerda la historia de Goliat frente a David? Aquella historia famosa. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia no era que los filisteos tecnológicamente eran más poderosos que los israelitas. La estrategia no era que los filisteos tenían un armamento más poderoso que los israelitas. La estrategia era que los enemigos escucharan hablar a Goliat. Cuando ellos estaban en aquel lugar, el pueblo de Israel en una cima y los filisteos en la otra, y un valle en el medio, y en el medio del valle un gigante, un hombre grande, porque no era Gulliver de la película, era un hombre grande de 3 metros, un tipo fuerte. Solamente la armadura de él pesaban casi 4 o 5 hombres juntos. Un tipo grande, un tipo fuerte, él llegó allí para amenazar con palabras al pueblo de Israel. ¿Y saben cuánto duró eso? Duró 40 días. Duró 40 días aquella conversación y aquel hombre grande y fuerte echándole miedo al pueblo de Israel, porque era miedo lo que estaba soltando. Ellos sabían que la lucha que ellos iban a tener iba a ser solamente entregar las armas. Ellos se iban a rendir, iban a entregar las armas. Ese era el propósito. Amedrentar. El propósito era intimidar. El propósito era hablar para que el pueblo de Israel, al escuchar todas estas palabras de un guerrero grande y poderoso, sintiera temor. El propósito era infundir el miedo. Y muchas veces nosotros
por estar dejando de leer la palabra y por estar dejando de hacer las cosas que como cristianos debemos hacer, estamos llenos de miedo porque atendemos más toda la información y basura de este mundo que a lo que tenemos que prestar atención de Dios. Pero había allí en aquel lugar un hombre que mientras se pasaba la mañana, algunos pasaban la mañana en el celular y jueguito, él estaba leyendo la Biblia. ¿Y a quién era? David, que era un pastor de ovejas. David que sabía de la protección y el cuidado que Dios tenía sobre su pueblo. Que conocía las características de la oveja, que conocía las características del pastor, que conocía el campo, que conocía las herramientas. Era un hombre que sobre todos los conocimientos que tenía, era un hombre que por encima de todo amaba a Dios y tenía a Dios bien presente en su vida, en su mente y en su corazón. Recuerden cómo Jesús le dijo a aquel joven, ¿cuáles eran los mandamientos? Los mandamientos de Dios eran solamente ¿qué? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Ese es el gran y único mandamiento que tenemos. Déjese de estar inventando con cosas que dice que Dios te dijo y Dios no ha dicho nada. Ese es el gran mandamiento, amar a Dios con la mente, con el corazón, con nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y fue suficiente para que en el corazón de David hubiera un guerrero poderoso. Y digo, ¿y quién es ese que ofende a Dios? ¿Quién es ese que ofende los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Y todos conocemos la historia. Fue suficiente para ir a donde estaba aquel gigante y acabar con él. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti, contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí confiando en la fuerza, en las habilidades, en las destrezas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí fuerte, grande, malo, pecador, echando miedo, murmurando, diciendo mil basuras y mil disparates. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En la presencia y el poder y la gracia de Dios está en mi vida de tal manera que ha guardado todo pensamiento. Ha llevado todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Mis pensamientos no están expuestos para que el pecado me condene. Mis pensamientos no están expuestos para que el enemigo me engañe. Mis pensamientos y mi corazón no están expuestos para que el diablo los rompa. Mi corazón está guardado para el Señor. Mi mente es la mente de Cristo. Por eso estoy pensando en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en todo lo que tiene virtud. Yo estoy pensando en eso porque mi pensamiento es Cristo. Mi mente no está expuesta para que el enemigo pisotee mi corazón. Porque dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa es? Nuestra fe. Esa es la que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 14 dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padeciese por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturmáis. Así que en el nombre de Jesús nos levantamos y vamos hacia adelante. El temor del hombre, dice Proverbios capítulo 29, 25, el temor del hombre pondrá lazos. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Amados, el temor es
para las tinieblas lo que es la fe para nosotros en el reino de Dios. Fíjense, el temor es para las tinieblas lo que es la fe para nosotros en el reino de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, no para nada, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y ese amor es el amor de Dios. No puedes pensar que es el amor que tú sientes por los hermanos, es el amor que tú sientes por la familia. No, es el perfecto amor de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla perfecto amor de Dios, esa palabra me habla de calidad, completo. Me habla de calidad, me habla de completo. Es lo que se utiliza para hablar de calidad, de durabilidad, de algo que no tiene defecto. Por lo tanto, cuando el amor fue derramado por Dios en nuestros corazones, comenzó en todos nosotros el perfecto amor de Dios a funcionar. Es por eso que amamos a nuestros enemigos. Por eso que los perdonamos a nuestros enemigos. Es por eso que empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Es por eso que tratamos de buscar la paz y la santidad. Es por eso que no permitimos levantarnos contra la gente. Es por eso que amamos, respetamos a nuestros esposos, esposas, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, los entendemos. Es por eso que tenemos paciencia ante alguien que se mete delante de nosotros para perturbar nuestra, ¿cómo se llama? Cuando estamos manejando en la calle, ¿verdad? Ay, Señor, paciencia, lléname de amor. Primera de Juan, capítulo 4, 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que no tengamos confianza, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Porque el perfecto amor también ayuda a vencer los temores. Así que no tienes por qué estar permitiendo que tus pensamientos vuelen y que el enemigo se aproveche de ellos. Si usted teme que va a perder la salvación, entonces no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si anda temiendo que su nombre va a ser borrado del libro de la vida o que no va a recibir el perdón de Dios, entonces no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si teme que el diablo lo va a acosar y hacer caer, entonces usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si teme que algún hermano no le va a saludar hoy, pensando que tiene algo contra usted, entonces usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si usted tiene temor porque apareció un día una brujería en su casa y no quiere tocarla, usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si usted está escuchando que hay alguien que le dice, le voy a echar brujería y le voy a echar maledicencia y todo, y usted tiene temor a tal punto de que se enferma, usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Te hace ser confiado, te hace ser estable, te hace permanecer. Dice la Biblia que el temor lleva en su naturaleza el castigo. En el verso 18 nos encontramos con una declaración que nos hace recordar uno de los serios problemas que tiene el mundo. Y como hemos estado hablando, el temor en nuestra vida. Juan nos dice que el temor lleva en sí castigo. Es el pensamiento que anticipa que algo va a salir mal. De ahí que el temor se convierte en una sensación que perseguía o que nos conduce siempre al fracaso. Ese pensamiento que tenemos. Muchas personas no avanzan ni toman riesgos porque siempre creen que van a fracasar. Por eso se habla que el temor llega a ser una característica de aquellos que esperan recibir castigo.
Es lo que hace que muchos creyentes vivan controlados por el temor. Que aunque han conocido el amor de Dios, todavía luchan con esta sensación que no los hace ser felices. Es que el temor que muchas veces nos esclaviza tiene que ver con la forma con que también concebimos a Dios. ¿Le teme usted a Dios porque lo ama o le teme porque lo castigará? Si nosotros tenemos una concepción de Dios, de que es un Dios que echa miedo, aquel Dios policía que te va a castigar por lo que hace, entonces usted va a convivir con el temor. Usted si concibe a Dios que lo va a castigar o que por hacer algo malo le va a castigar, usted está conviviendo con el temor. Porque el que ama a Dios, lo primero que hace es apartarse del mal, apartarse del pecado. El que ama a Dios no tiene temor de Dios, sabe que de Dios viene su confianza, su esperanza, sabe que Dios es su Padre, el que amamanta, el que protege, el que cuida. Dios es ese. Ese es el Dios que nos infunde la vida. Isaías 53, 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que hizo nuestro Dios para que tú y yo hoy fuéramos libres del temor. Ese es el amor de Dios, el que murió por ti, el que te lleva. No puedes tener miedo de Dios. Tú debes de tener el amor de Dios en nuestra vida. El castigo sobre nuestros pecados, Dios lo puso sobre su Hijo. Y quiero terminar con esto. La falta de una seguridad eterna y de una relación íntima con Él nos hace tener un falso temor de Dios, porque lo mejor que nos puede acontecer en nuestras vidas es no ver a Dios como un juez que castiga, sino como el Dios que ama, el que se entregó por cada uno de nosotros. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia. Y nosotros no podemos esperar de un Dios así castigo. Escucha bien, Dios no te castiga. Escucha bien. Dios no te castiga. El que murió y se entregó por ti no te castiga. Nosotros tomamos decisiones fuera de su voluntad que sufrimos consecuencias de las decisiones que tomamos en pecado, en desobediencia, decisiones que tomamos porque nos guiamos por alguien y no por Dios. Porque nuestra relación y comunión con Dios es tan poca que no somos capaces de detectar la voz de Dios y la confundimos con la del diablo, o la confundimos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. La confundimos con un estado de ánimo que tenemos depresivo y creemos que Dios nos está hablando para hacer esto y hacer aquello. Lo que castiga es la consecuencia del pecado. Eso es lo que castiga. Pero nuestro Dios no nos castiga. Nosotros solamente cosechamos y tenemos que enfrentar los resultados, las consecuencias. Así que Dios nos ama con amor eterno. Entregó su vida por nosotros, nos enseñó su palabra y nos dice: mira, la naturaleza en la que tú fuiste concebido, aquella naturaleza de pecado, ahora hay una nueva vida en Cristo Jesús.
si no te dejas llevar por mí en esta nueva vida, tú vas a ser uno que va a vivir de la manera del pasado, con la única diferencia de que eres cristiano y que vas a una iglesia. Pero tu mente va a seguir siendo tan perversa y mala, tan necesitada de perdón. Así que ¿para qué yo quiero ser una persona así? Yo quiero estar completo en Él. Desde que el momento en que recibí a Cristo como Señor y Salvador, desde que entré por esa puerta a recibir a Cristo como Señor y Salvador, Él cambió mi vida. Me dio una nueva esperanza, me cambió la mente. Ahora pienso diferente. Ahora llevo a que mis emociones sientan las cosas diferentes. Ahora veo las cosas diferentes. Porque me dejo llevar por Él, me dejo influenciar por Él, me dejo alimentar por Él. Tengo una relación linda con Él, tengo una relación íntima con Él, tengo una relación perfecta con Él. Su palabra me ayuda, su palabra me orienta. Él me dice que ponga mis ojos sobre Él. Y eso va a ayudar a mi vida. Va a ser de mí un hombre feliz. Va a ser de mí un hombre apasionado. Va a ser de mí un hombre con deseo de reconciliar el mundo con Cristo. Va a ser de mí un hombre diferente. Va a ser de mí un hombre lleno de vida. Puede venir el pensamiento, puede venir aquello que dice, oye, me voy a arriesgar, oye, sí, es verdad, va a ser duro esto, Señor, oriéntame, Señor, guíame. Estaré pasando por días quizás en las que tengo que pensar las cosas, tengo que orar y recibir de Dios porque soy una persona humana, pero al final yo digo, sí, me voy porque yo sé que el Señor me va a cuidar, a proteger. Me va a respaldar. Eso lo has puesto tú. Eres tú quien pone esto. Eres tú quien me estás dirigiendo a esto. Eres tú quien me guías a esto. Padre, en el nombre de Jesús, hay mucho temor, pero yo confío en ti porque tu perfecto amor echa fuera el temor. Es el perfecto amor no es el amor tuyo, no es el amor propio a las cosas, a las personas, no es el amor al chocolate. Es el perfecto amor de Dios, que perdura, que permanece, que tiene raíces, que es sólido, que es estable. Aleluya. Que echa fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Se alimenta de Dios, se alimenta de las cosas de Dios. Sus pensamientos están cautivos, lo lleva cautivo al pensamiento de Cristo. Ese es el perfecto amor de Dios. Esa debe de ser nuestra meta. Esa debe de ser nuestro norte.